Gracias, Pablo. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a orar para comenzar. Padre, en tus manos, Señor, dejamos este espacio. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Esta es tu casa, Señor. Te pido por favor que seas tú glorificándote, Señor, glorificando. Aquí venimos, Señor, para exaltar y para glorificar tu nombre, Señor. Te pido por favor que hoy seas tú revelándote a cada persona que está presente, que seas tú tocando, Espíritu Santo, cada corazón, Señor, y que seas tú, Señor, llegando con la luz de tu verdad, de tu palabra, mi Rey. En tus manos dejamos absolutamente todo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar con Génesis 19. Vamos a mirar. Ya no lo van a proyectar. Entonces, 19:8. Y dice, aquí vamos a ver una situación de la vida de Lot. Entonces dice Lot: miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran, pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Entonces, otra vez vamos a volverlo a leer. Estas son las palabras de Lot. Cuando Lot habló esto, lo habló con desesperación. Entonces voy a tratar de hacerlo de manera desesperada, como tal vez Lot lo hubiese hecho en ese momento. Entonces Lot dice: miren, por favor, tengo 2 hijas vírgenes, déjenmelas traerlas y podrán hacer con ellas lo que ustedes quieran, señores. Hagan lo que quieran con ellas, por favor, pero dejen, se los suplico, dejen a estos hombres en paz, porque son mis huéspedes, los estoy hospedando, por favor. Esa es una súplica de Lot. Yo creo que ya casi todos hemos escuchado la vida de Lot. Y voy a como a arrancar como antes. Lot antes estaba con Abraham. Los dos tenían una sola tierra, pero llegó un punto en el que empezaron a crecer en riquezas, en esclavos y en familia. Entonces ya ni siquiera ni Abraham ni Lot cabían en la misma tierra. Entonces Abraham habla con Lot porque ya empezaron a discutir entre los mismos esclavos. Empezaron a discutir por la tierra, por el ganado. Entonces Abraham le dice a Lot: Lot, elige tú dónde quieras irte. Tú dime dónde quieres ir y yo miré al otro lado. Entonces Lot vio una llanura frondosa, verde, hermosa, próspera. Entonces Lot dijo: yo me voy a ir para allá con toda mi familia y con todas sus riquezas. Entonces Lot, cuando llega a este lugar, en la Biblia menciona que inicialmente era cerca a Sodoma y Gomorra, eran los alrededores. Pero después más adelante, cuando ya vemos que Dios que Dios le revela a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ya vemos que Lot vivía dentro de la ciudad. Entonces, estos personajes que está hablando la Biblia son de estos ángeles que fueron a rescatar a Lot, y que Lot, al verlos, les dijo a ellos: vengan y hospédense en mi casa, ustedes son unos forasteros. Y ellos le dijeron: no se preocupe, Lot, no se afane, nosotros nos quedamos en la plaza. Y él dijo: no, ¿cómo se les ocurre? Vengan a mi casa. Y ellos dijeron: no se preocupen, nosotros nos quedamos en la plaza. Y él dijo: no, yo los hospedo, no vayan a la plaza. Eso fue, y dice la Biblia que Lot les insistió tanto, pero tanto a estos forasteros, que ellos dijeron: bueno, listo, está bien, vámonos, vamos a su casa. Le dijeron los ángeles a Lot. Cuando Lot los hospedó en su casa, en la Biblia menciona que llegaron hombres tanto jóvenes como grandes, de todas las edades, adultos, ancianos, todos llegaron a golpear a la casa. ábrenos la puerta, Lot, ábrenos la puerta. Y Lot: pero no, ábrenos la puerta. Entonces Lot, cuando abre la puerta, sale, y los hombres le dijeron: ya que llegaron 2 extranjeros, déjenos, nosotros queremos tener sexo con ellos, queremos acostarnos con ellos, así dice la Biblia. Entonces Lot, ¿qué les dice? No, ¿cómo se les ocurre? Ellos son mis huéspedes. Entonces volvemos al versículo anterior. Miren, les entrego a mis hijas que son vírgenes,
que no ha estado con ningún hombre, por favor tómenlas a ellas, pero no les hagan daño a este hombre. Acá quiero hablar de una tragedia y quiero hablar específicamente de la tragedia de Lot. Si bien estos hombres fueron porque Dios decidió rescatar, Dios en su inmensa misericordia quiso rescatar a Lot y su familia. Hay algo acá muy importante, y es que la familia de Lot también, y hasta inclusive el mismo Lot, porque un hombre en sus 5 sentidos nunca entregará a sus hijas vírgenes a otra persona. O sea, quiero aclarar esto. Un padre nunca haría eso. De hecho, un padre lo que haría es como, ¿para qué voy a proteger a 2 extranjeros que a la final me valen 5? Me importa. Mejor más bien cuido a mis hijas y no los entrego a ellos. Entonces, un primer principio: Lot ya estaba contaminado con la manera de pensar de Sodoma y Gomorra. La tragedia de Lot también la podemos ver en la Biblia cuando Abraham empieza a interceder. Ustedes saben que más antes el Señor le revela a Abraham, y Abraham empieza a interceder por sus pues porque dijo: Señor, ¿y si 50 personas son justas en Sodoma y Gomorra, tú destruirías? Y el Señor, ¿qué le dijo? No. Pero Dios, si son 40, no. Ay, Dios, pero si son 20, no. Y si son 10, Padre, dijo Abraham, tampoco la destruiría. Pero ¿qué pasó? Que ni siquiera la familia de Lot eran justos. Eso quiere decir que la familia de Lot ya estaba adoptando, ya adoptó la vida, la forma de pensar y el estilo de vida de Sodoma y Gomorra. Y su tragedia es esta: la familia. Esa es la tragedia de Lot. Su familia es la tragedia. Porque más adelante en la Biblia dice que fueron rescatados 3, que fueron sus 2 hijas y Lot. Pero más adelante muestran cómo ellas lo emborrachan a él, tienen relaciones sexuales con él, y cómo de ahí nacen 2 naciones, que son los moabitas y los amonitas, y ellos vivieron mal delante de Dios. En la Biblia los menciona como personas llenas de perversidades, personas completamente alejadas de Dios. Entonces, vamos a mirar por qué. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con ellos? Pues aquí voy a hablar de un tema muy importante, y es el adoctrinamiento, que es algo muy similar a lo que nos está pasando hoy en día. Y cuando hablo de adoctrinamiento estamos hablando de una palabra que es muy importante, y es que es la seducción. Te llevan a pensar y te hacen pensar de una manera que tú no eres consciente, y después empiezas a tomar el mismo estilo de vida del que ellos te están llevando a pensar. Entonces aquí dentro de la seducción, esclaviza a las personas sin ser conscientes, las engaña y las hace cómplices, o hasta inclusive, o sea, las hace parte de sí también. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Aquí vamos a ver, yo voy a mencionar 2 estrategias para poder llegar hacia donde como llegó Lot. ¿Por qué la familia de Lot llegó hasta allá? Y es casi lo mismo que estamos viviendo hoy en día. O sea, en Eclesiastés dice que toda historia se repite, solamente que nosotros muchas veces no sabemos lo que hicieron nuestros antepasados, pero siempre la historia tiende a repetirse. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, dentro de las estrategias del adoctrinamiento voy a hablar 2, están las emociones y está el sistema natural de recompensa. Entonces, dentro de las emociones, si vemos antes, ahí en el mismo Génesis, cuando llegaron estos hombres a golpear en la puerta de Lot para decirle: por favor, déjanos estar con los forasteros, Lot les dijo: no, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Ellos le dijeron 2 cosas. Primero le dijeron, aquí voy a leer este versículo, porque ellos le dijeron en Génesis 19:9 dice: hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero, le dijeron ellos, y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Ya son 2 cosas que ellos le dijeron a él. El primero,
Cuando le dijeron a Lot, usted es un forastero, ¿qué le está queriendo decir? Usted cállese, usted no es ciudadano, usted no debería pertenecer a este lugar. ¿Y qué es lo que están diciendo hoy en día todas las ideologías y todos los que estamos, digamos que en contra del aborto, los que no estamos a favor de todas estas cosas que están trayendo confusión a la sociedad? Nos están diciendo, ustedes son antiderechos. Usted cállese porque usted es cristiano. Usted ya, mejor dicho, ya usted por ser cristiano y ya por profesar una fe, usted ya no tiene derecho de hablar. Y lo otro que le dijeron es que usted acaso está actuando como juez. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la persona no puede decir, no, espérate, stop, esto está mal. Esto está mal, eso no es correcto. ¿Sí? Entonces cuando están actuando como juez le están diciendo, usted es un intolerante. Y además de eso, también hay otras ideas que también juegan la emoción porque te hacen sentir culpable. Si a ti te dicen antiderechos, tú dices, espérate. O sea, claro que yo creo, o sea, todas las personas tienen derechos. Sí, o sea, tampoco. Y cuando te dicen que tú eres un intolerante, dicen, no, tampoco, yo amo a las personas, o sea, tampoco, yo no soy, o sea, yo no tengo mente guerrillera, ¿sí? Pero todas estas ideas que las encontramos en la Biblia, todas estas estrategias son las que están utilizando hoy en día y nos tocan directamente la emoción. Y después también dicen, es que eres inclusivo. Si aceptas todo, eres inclusivo. Si no, eres intolerante. Pero además hay otra cosa que hablan, es la libertad. Y acá quiero hablar sobre el tema del libertinaje sexual. Entonces, ¿qué utilizan? El sistema, nosotros a nivel cerebral tenemos algo que se llama, o sea, que tenemos un sistema natural de recompensa en el cual nos permite la supervivencia como seres humanos. El primero es el sexo por el tema de la reproducción. Lo otro es la alimentación y el otro sistema de recompensa tiene que ver con el cuidado parental. Pero ellos toman, por ejemplo, ahorita a nivel mundano se está cogiendo todo, o sea, el mundo como tal está cogiendo estas tres áreas, pero no voy a ahondar en las tres, voy a ahondar sobre la parte sexual, en donde están llevando a vivir un libertinaje sexual, que es prácticamente lo que estaba viviendo Sodoma y Gomorra. Perversión, inmoralidad sexual. Y como te meten todas estas ideas y te meten una idea de falsa libertad, esto trae como resultado, y aquí vamos a ver qué es la confusión. Ya nadie sabe. Yo le digo que es una dicotomía entre el bien y el mal, entre lo que es bueno e inmoral. Uno ya no sabe si la corriente social es la correcta o si yo tengo que ir contra corriente. Entonces, dentro de toda esta confusión viene una gran pregunta y es la siguiente: ¿cómo saber cuál es la verdad? Bueno, quedamos entonces en la pregunta, ¿cómo saber cuál es la verdad? Bueno, ahorita la vamos a responder, claro está. No lo vamos a dejar ahí como ¿cómo saber? No, vamos a responderle, obviamente. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Colocamos como título Peligros en el Coliseo Romano del siglo XXI. Y quiero hacer un énfasis acá a lo que decía mi hermana también. El problema de la mentalidad, el problema del creer. Y quiero retomar entonces a la historia con el Coliseo Romano, porque si bien el día de hoy no enfrentamos leones o osos, enfrentamos más bien ideología, nos enfrentamos a diferentes tipos de presiones, diferentes tipos de ataques a nivel de nuestra fe cristiana. Así que estamos honestamente en un coliseo, estamos enfrentando a aquellas personas que van en contra de nuestra creencia. Siguiente, por favor, vamos con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. A ver, sí. Dentro de lo mismo, o sea, los relatos básicamente de la historia de la fe cristiana, hombres y mujeres de Dios que se mantuvieron firmes en su convicción por Jesucristo, aún a pesar de ser torturados y consecutivamente ejecutados. A ver, déjenme decirle lo siguiente. Estamos hablando de una convicción y no de una creencia, ¿no? Creencia, usted de repente dice, bueno,
yo creo en esto, creo en aquello, pero una convicción se define como una creencia que ha pasado por una experiencia, una creencia que ha pasado por una experiencia. Alguien de pronto en esta mañana puede decir, bueno, yo soy cristiano, porque de pronto alguien más le habló de Jesús. Pero cuando tienes una experiencia con Dios, es cuando realmente tienes una convicción de que Dios es real. Es por eso tan importante apelar también a la experiencia con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos da ese tipo de experiencia. Así que al tener esa experiencia, estos creyentes del primer siglo se mantuvieron fuertes y firmes ante la oposición. Ellos prefirieron dar sus vidas en vez de adorar al César como Dios. Por favor, siguiente, muchas gracias. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis importantísimo acerca de la fe. La fe viene a raíz de tener una comunión continua y progresiva con Dios. Yo no sé esta mañana si alguien de pronto que me está viendo, nos está escuchando, no tenga mucha fe. Que alguien diga como, no, hoy no siento que tenga mucha fe, esta semana no he tenido mucha fe. Bueno, usted lo que tiene que hacer es tener una relación con Dios. Dios es el único que puede darte la fe. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, lo dijo el apóstol Pablo. Cuando usted escucha el mensaje de Dios es cuando Dios viene inmediatamente a su vida. Para eso esta mañana quiero ilustrarlo con una historia personal, un testimonio personal, un testimonio de familia. Hace años atrás, cuando yo tenía alrededor de unos 17 años, yo era practicante de artes marciales, practiqué taekwondo, hapkido, karate-do, practiqué varias modalidades de combate. Y bueno, era mi vida en ese momento, era como mi convicción, me la pasaba entrenando constantemente. No tenía el concepto o conocimiento de Dios, no era cristiano, no éramos cristianos, no nacimos siendo cristianos en una familia cristiana, más bien nacimos en una familia tradicional católica y allí conocíamos más o menos vagamente la idea de Dios. Teníamos un concepto de Dios alejado, un concepto de que Dios creó el mundo pero lo abandonó a su merced. Entonces, en esta época a mamá le detectan a través de una endoscopia una enfermedad terminal. Póngame mucho cuidado a esto porque aquí viene lo medular en cuanto a la experiencia con Dios. Mi querido y mi querida hermano, usted puede hablar mucho de Jesucristo, pero usted tiene que conocer a Jesucristo para ser radical realmente en su fe. Esa vez sale el resultado de la endoscopia y el doctor le dijo, señora, usted tiene de 2 a 3 semanas de vida, no tiene más, de 2 a 3 semanas de vida. Vuelvo y digo, no éramos familia cristiana, creyente en Dios, no lo éramos, teníamos un concepto vago de Dios realmente. Cuando pasó eso, mamá acto seguido va a un grupo de oración, muy seguramente aquí en la iglesia también tienen grupos de oración, le invito a que vaya a grupos de oración. Mamá entra a ese lugar y una mujer llamada Stella mira a mamá y le dice, señora, Dios me dice en este día que usted tiene una enfermedad incurable, pero hoy Dios mismo la va a sanar. Cuando mamá escucha eso, mamá dice, no puede ser, se sentó e inmediatamente esta mujer pone su mano en el vientre de mamá y dice, en el nombre de Jesús se sana. Lo que aconteció fue una sanidad sobrenatural, porque Dios es sobrenatural, nunca se le olvide esto. El mensaje de Dios es sobrenatural. El que predicó el mensaje fue Jesucristo, Dios hecho hombre sobrenaturalmente. Y siempre que haya una persona dispuesta a creer el mensaje, Dios está dispuesto a ratificarlo sobrenaturalmente. Sobrenatural. Llega a casa, yo salía a entrenar artes marciales, como les dije. Mi vida realmente era colegio, artes marciales. Y en artes marciales te enseñan a ver también el mundo espiritual, pero distorsionado, como lo que está pasando hoy en día. La verdad distorsionada, la realidad distorsionada. Así que cuando veo a mamá, veo un semblante distinto, un gozo increíble. Mamá se veía diferente ese día. La observo y digo, vaya. Mamá nos reúne a todos, estaba mi hermano, mi hermana, mi persona y mi papá también. Y dijo, Dios me ha sanado. Cuando usted no escucha mucho de Dios o escucha algo de Dios, se le es difícil creer al principio, porque usted no sabe cómo es Dios realmente, no tiene un concepto claro de Dios. Así que la miramos, mamá vio que teníamos incredulidad en el corazón. Más encima, mamá en ese momento sufría una úlcera que se le complicó, una úlcera antral, algo crónico. Y cuando una persona tiene úlcera no puede comer algunos alimentos. Así que cuando vio la cara de incredulidad de nosotros, dijo, ustedes no me creen, y cogió una cucharadita de ají y se la tragó frente a todos nosotros. Nosotros dijimos que no, obviamente sabíamos cuáles eran las consecuencias. Cuando yo tenía 9 años, mamá estuvo hospitalizada a causa de eso. Pero para nuestra sorpresa no pasó nada. Pasaron 8 días después, ya estábamos en la iglesia.
¿Sabe? Pasó 1 año y medio y mamá se volvió a hacer otra endoscopia. Cuando el doctor revisa el resultado, el doctor dice: señora, esto no puede ser. Mamá se asustó honestamente, dijo: ¿cómo así? Estoy peor, yo me siento mejor. El doctor dijo: aquí usted está completamente mal, pero aquí es como si nunca antes hubiera tenido ningún tipo de enfermedad en su cuerpo. Señora, por favor, cuénteme qué pasó. Y mamá dijo: doctor, Jesucristo me sanó. El doctor dijo: si tiene que ver con Dios, ya no tiene que ver con nosotros, la ciencia. Y cerró inmediatamente todo. A eso vamos con la fe. Mi querido y mi querida hermana, Dios no es un Dios injusto. Si Dios obra por la fe, Dios le da los medios para obtenerla. Óigame bien, Dios exige al creyente que tenga fe. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, le decía a sus discípulos: chicos, tengan fe. ¿Cómo es posible que todavía no tienen fe? Hay un pasaje bíblico donde Jesús dijo: tengan fe en Dios. Normalmente Jesús siempre exhortaba a tener fe. Así que quiero que piense conmigo lo siguiente: si alguien de verdad no tiene fe esta mañana, puede obtenerla hoy mismo puede obtenerla, porque Dios ha dado los medios. Vuelvo y digo, la fe es el radar de Dios para que Dios pueda moverse a su favor, pero Él le ha dado los medios. La Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el Espíritu Santo cuando tienes relación con Él. La fe viene a raíz de tener una relación continua y progresiva con el Creador. Vamos al siguiente. Hoy no podemos andar mucho acerca del tema de fe, pero el sábado a las 5 de la tarde les esperamos para seguir hablando de todo este tema. Entonces, ahora, aquí tiene que ver algo con la mentalidad. Mi querido y mi querida hermana, usted nunca va a tener una fe grande y poderosa a menos de que no cambie su manera de pensar. Óigame bien. ¿Alguien quiere ver obrar a Dios en su vida el día de hoy? Tendrá que cambiar su manera de pensar. Tendrá que cambiar su manera de hablar también. Tendrá que cambiar su manera de creer. Recuerde que la fe está aquí adentro en su espíritu, por el Espíritu Santo. Pero esa no viene a menos de que usted no cambie su manera de pensar. La Biblia dice que hay que cambiar nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, dijo el apóstol Pablo. Cambiar nuestra manera de pensar. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de hablar, y eso cambia nuestra manera de creer. Entonces es importantísimo empezar a hablar la palabra de Dios. En nuestra iglesia tenemos un dicho y es el siguiente: alimenta tu fe hasta que tus temores se mueran de hambre. Alimenta tu fe hasta que tus temores se mueran de hambre. Eso es lo que usted tiene que hacer cada mañana. Se levanta y lo primero que va a hacer es hablar la palabra de Dios. En la tarde habla la palabra de Dios. Es más, cuando Jesucristo fue tentado y el diablo le dijo: bueno, ¿tienes hambre ya después de 40 días de ayunar? Entonces le mostró y dijo: bueno, aquí están estas piedrecitas, diles que se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo mismo debe ser para un creyente: no solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es cuando usted obtiene fe, y usted puede tener una fe increíble, una fe audaz, creer por algo imposible. Eso es lo que hace la fe. Entonces necesitamos para eso cambiar nuestra manera de pensar. Siguiente, por favor, muchas gracias. Entonces aquí planteamos una preocupación que tenemos hoy en día. Sí, es evidente, nos preocupa no tanto las tentaciones que puedan estar pasando los jóvenes o todo el mundo, porque todos vamos a tener tentaciones de alguna manera, pero lo que sí nos preocupa es la enseñanza que reciben sobre lo que deben creer. O sea, eso sí nos preocupa, porque al creer diferente, su manera de pensar será también distinta, distorsionada. Así que eso lo hondamos un poco más el sábado a las 5 de la tarde. Están completamente bienvenidos, invitados. Siguiente, muchas gracias. Formación de un individuo, sí. Esto lo extraje también acerca de un libro llamado Educación para el Reino, del doctor Glenn Sklutz, educador cristiano, que dice que el fundamento de la vida de una persona la encontramos en sus creencias. Estas creencias dan forma a sus valores y los valores impulsan sus acciones. Importantísimo lo que tiene que ver con el creer. O sea, de verdad, si alguien quiere ver a Dios obrar, usted tiene que cambiar su manera de pensar y su manera de ¿qué? De creer. Al cambiar su manera de pensar, cambia su manera de ¿qué? De creer. Bueno, por favor, vamos al otro. Sí. Esto lo seguiremos ahondando un poco más el sábado, todo lo que tiene que ver con modernismo y posmodernismo, pensamiento filosófico. El modernismo básicamente pretendía que la gente pusiera más su esperanza en la política y su esperanza en el conocimiento. Pero el problema fue que llegó la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las personas ya no pusieron más su esperanza en esto, y ahí viene y nace una filosofía llamada el posmodernismo. Posmodernismo, filosofía que literalmente apela a que la realidad y la verdad son
relativas y son subjetivas y no objetivas. Eso también lo andaremos un poco más el sábado. Y aquí entonces viene la pregunta: ¿qué es la verdad? La pregunta que dijo mi hermana antes de finalizar: ¿qué es la verdad? Vamos por favor a la otra diapositiva, muchas gracias. ¿Cómo es Dios? Aquí hago un paréntesis también. Mi querido y mi querida hermana, hemos estado en diferentes lugares. Dios nos ha permitido estar también en tribus indígenas, hablando del Señor Jesucristo, hablando la verdad de la palabra de Dios. Y aquí hay algo que sí es de manera medular, por decirlo así. Me encontraba en una conferencia para jóvenes hace mucho tiempo atrás y les hice la siguiente pregunta. Les dije: chicos y chicas, quiero que alguien me diga cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Así que piensen por un momento, solo un momento, ¿cómo es Dios? Claro, solo vamos a dar como 10 segundos, no mucho obviamente. Así que piense un poco conmigo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? A la pregunta ¿cómo es Dios?, algunos jóvenes empezaron a responderla. Un joven dijo: Dios para mí es como un anciano que está arriba en el cielo y es un anciano muy enojado, así que si la embarro, él lanza un rayo. Yo dije: eso parece más Zeus que nuestro Dios de la Biblia. Otro joven dijo que Dios para él era como una persona que estaba en camiseta manga sisa, todo el día relajado allá en el cielo, así como, eso parece como playa, brisa y mar. Y yo lo miré y bueno, me di cuenta que él tenía manga sisa, así que dije: bueno, Dios es como él, según él. Pero a la pregunta ¿cómo es Dios? Esto es medular porque cuando no entiendes cómo es Dios y tienes un concepto distorsionado de Dios, asimismo te vas a relacionar con él. Cuando tú piensas que Dios es un Dios tirano, un Dios fuerte, un Dios que castiga, un Dios que envía enfermedades, asimismo te vas a relacionar con él. Recordemos que Dios es una persona. Ahora, esta pregunta también fue dada hace mucho tiempo atrás. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 9, quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 14, versículo 1 al 9. Y cuando lo tengas me dices amén, o yo aquí igual lo leo para ti. Así que de pronto ya algunos llegaron, ¿no? Algunos tienen una Biblia rápida o bueno, su celular, no sé. Juan capítulo 14, versículo 1 al 9. Voy a leerla hoy en la versión Reina Valera. Es una versión general. O sea, la versión Reina Valera es la general. Es como la versión guerrera, ¿no? Todos ahí la tienen. Dice así la palabra de Dios en esta versión. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es algo genial. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aquí el Señor Jesucristo nos da la respuesta a la pregunta: ¿qué es la verdad? ¿O cuál es la verdad? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién, si no es por mí. Así que aquí hay algo interesante, mi querido y mi querida hermana. La verdad entonces no es un postulado filosófico. La verdad entonces es una persona llamada Jesucristo. Esa es la verdad. Estamos hablando de una persona, no de un postulado. Los postulados constantemente cambian. Una persona como Jesús, que es inmutable, nunca cambia. Así que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 7: si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habréis visto. Versículo 8 Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Y aquí entonces se responde la pregunta: ¿cómo es Dios? Dios es como Jesús, porque Jesús es Dios. De eso se basa la fe cristiana. Nosotros creemos en Dios hecho hombre, Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es entonces el cristianismo? El cristianismo no es sencillamente un sistema de creencias o un conjunto de enseñanzas, ni está basado simplemente en enseñanzas éticas o conceptos teológicos. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo está basado en la vida, el carácter y la identidad de una persona llamada Jesucristo.
Jesucristo. Así que cuando una persona dice que es cristiano, se identifica con la vida y obra de Jesús. Y ahí es cuando una persona puede decir es cristiano. ¿Por qué? Porque sigue a ¿quién? A Jesucristo, a Cristo, al Maestro. Y quiero, ya está casi ya tarde, ya ahora sí terminar con algo que sí es muy importante. Vamos con la siguiente entonces diapositiva. ¿Qué es la verdad? La verdad para nosotros los cristianos no es relativa. La verdad es una verdad absoluta y se encuentra en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Y quiero añadir algo más acerca de la fe. Mi querido y mi querida hermana, en esta mañana no sé cuántos de ustedes han venido, algunas veces desalentados, desanimados, otras veces algunos preocupados, es normal. Algunas veces otros ansiosos, ¿no? La economía y todo. Pero yo quiero darle un mensaje de parte de Dios. Jesucristo dijo algo muy importante en Marcos capítulo 11. Por favor, vamos allá a Marcos capítulo 11. Con esto queremos terminar el día de hoy. Amado Señor, tócanos más hoy. Marcos capítulo 11. Quiero contar este siguiente testimonio también. Ese es un testimonio muy personal. De pronto nos convertimos al cristianismo. Dios sanó a mamá de una enfermedad incurable, por eso fue que somos cristianos. Hace mucho tiempo atrás, un amigo se me acercó y me dijo: yo no creo en la sanidad divina. Y yo le dije: llegaste muy tarde, porque la he experimentado. Y un hombre con una experiencia jamás estará a merced de uno con un argumento. Alguien te puede argumentar que Dios no existe, pero tan pronto lo experimentes, eso te cambia por completo la vida. Un hombre con una experiencia jamás estará a merced de uno con un argumento. Mucha gente argumenta en contra de Dios, pero cuando lo experimentas, eso te transforma por completo. Me encontraba ya estaba allí como ya a los 19 años de edad. Un año antes había recibido a Jesús, pero padecí una enfermedad extraña. Mi cuerpo literalmente empezó a moverse. Perdí todo tipo de movilidad. Tuvieron que llevarme de urgencias al hospital. En ese momento quedé en silla de ruedas. Los doctores no podían hacer mucho por mí. Me inyectaban constantemente. No sabían qué iba a pasar con mis músculos porque me movía muy fuerte. No podía comer tampoco. Pero lo único que realmente yo pedía cuando alguien me visitaba era: por favor, léame la Biblia, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Nunca se lo vaya a olvidar esto. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si alguien no tiene fe, hoy puede obtenerla, adquirirla por medio de escuchar el mensaje de Dios. Me encontraba entonces allí en silla de ruedas, estaba hospitalizado, casi un mes ahí en el hospital. De repente mamá tenía que tomar una decisión: o dejarme a un pabellón donde iban a estudiar mi caso, o sacarme bajo su responsabilidad. Mamá estuvo allí durante una hora. Un psicólogo le decía: no puede sacar a su hijo, si lo saca se muere, no hay manera de tratar esta enfermedad. Pero mamá escuchó la voz de una mujer de Dios y la mujer de Dios le dijo: no, saca a tu hijo de allá para que Dios lo sane. Entonces salí mal en silla de ruedas. Ella firmó, en lo que ella firmó decía lo siguiente: bajo mi responsabilidad, si mi hijo se llega a morir, será mi responsabilidad y no más. El hospital no será obviamente responsable de esto. Lo firmó, salí. Estaba en casa cuando llegó esta mujer y me dijo lo siguiente. Me hizo esta pregunta que quiero preguntarle a usted en esta mañana. Me dijo: Javier, ¿usted tiene fe en Dios? Recuerde, había visto la sanidad de mamá, pero mi caso era diferente. Y es que cada caso de cada uno de nosotros es distinto. Cada quien pasa por sus propios problemas y tribulaciones y adversidades. Pero gracias a Dios por la palabra y por el Espíritu Santo, que literalmente nos levanta en el momento de la prueba. Entonces, cuando ella me preguntó esto, yo le dije: la verdad, pastora, yo tengo una fe así muy pequeña. Y ella me dijo: ¿sabes, Javier? Esto es lo que quería escuchar. Es suficiente. Mira lo que dice la Biblia entonces aquí en Marcos capítulo 11 versículo 20 en adelante. Dice así: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Versículo 21 de Marcos 11. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Respondiendo Jesús dijo: tengan fe en Dios. Fe en Dios, no en uno mismo. No en que el futuro va a cambiar porque sí, no, es por la fe en Jesucristo que todo lo malo se vuelve bueno. Óigame bien, Dios es el único que tiene el poder suficiente para cambiar algo muy malo en algo muy bueno. Dios es el único que tiene el poder para cambiar algo muy malo en algo ¿qué?
muy bueno, es el único que tiene todo el poder para hacerlo. Así que Jesús dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Hecho. Jesús dijo: no dudar en su corazón. La fe viene del corazón, de aquí, de tu espíritu viene la fe. De ahí viene la fe en Dios. Cuando alguien tiene fe en Dios, no duda, se mantiene. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Ella me miró y me dijo: ¿tienes fe? Yo dije: un poquito. Ella dijo: es suficiente. Y oró inmediatamente por mí. Mi cuerpo dejó de moverse, pero todavía estaba mal, no podía caminar. La enfermedad había literalmente afectado mis músculos. Así que cogió a una mujer, ella llevó a 4 intercesoras, cogió a una acá a un lado y aquí a otra, y me dijo: ahora, Javier, ¿cómo está tu fe? Cuando vi mi cuerpo completamente quieto, yo dije: tengo más fe. Ella me dijo: bueno, eso es. Recuerda que la fe es el radar de Dios para manifestarse en tu vida. Es la fe. Por eso el Señor Jesucristo exhortaba tanto a los creyentes a tener fe y no dudar. Y ahí fue cuando empecé a caminar. Ella me dijo: camina. Y yo recuerdo que con ayuda de mis 2 hermanas en la fe empecé a caminar, así como cuando un bebé está aprendiendo a caminar, o cuando una persona está muy ebria y empieza a caminar así. Yo no sé en qué momento fue, pero cuando me di cuenta, para mi sorpresa, estaba de pie sin nada de ayuda. Grité esa mañana y dije: Dios, gracias. Y luego corrí por toda la casa agradeciéndole a Dios. Recuerda esto: ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en Dios, en Jesucristo? Hace varios tiempo atrás me encontraba con un ateo. Él me dijo: yo no creo en Dios. Yo le dije: ¿ah, no? Dijo: no. Yo dije: ¿por qué? Dijo: porque lo que ustedes predican no creo que sea verdad. Yo dije: ¿en serio? Llegaste muy tarde otra vez. Yo le dije: mira, ¿has visto la resurrección? La resurrección es la validación de Dios a la deidad de Jesús. Uno puede hablar mucho de Jesucristo, pero cuando Jesús resucita es el sello de aprobación de Dios. Dios aprobó inmediatamente. Yo dije: la resurrección. Y él dijo: la resurrección no la creo porque no es un hecho científico. Yo dije: bueno, sí, seamos honestos. ¿Qué es ciencia? Ciencia es un conjunto de conocimientos adquiridos a través de la investigación y el análisis. Eso es ciencia. Los adquieres porque investigas, indagas. Pero yo le dije a él: pero es que la resurrección no tiene que ver con ciencia, tiene que ver también con historia. Mira la historia, antes y después de ¿quién? De Jesús. Resurrección de Jesucristo. Así que no es un hecho científico, es un hecho ¿qué? Histórico. La resurrección es un hecho histórico, no científico. Y aquí quiero entonces terminar con esto. Esta palabra va también para alguien. Dice así la Biblia, versículo 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Versículo 24: por tanto os digo que todo el que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabes lo que dice otra versión? Otra versión dice: creed que lo habéis recibido y lo tendrás. Lo habéis recibido primero. O sea que la fe recibe antes de ver la respuesta. Algunas personas están esperando a ver la respuesta para tener fe. No es así. Tú recibes primero la palabra de Dios y la crees y caminas en ella, y luego ves la manifestación de Dios. Ves la manifestación de Dios cuando crees y la abrazas, porque es la palabra de Dios, y Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios nunca va a cambiar. Dios no le mueven las circunstancias. Dios jamás cambia. Su carácter es permanente. Miren, entonces recibes primero y luego ¿qué? Recibes en fe y luego se manifiesta. Yo no sé usted por qué está creyendo en esta mañana, no lo sé, pero nunca desista en su creer. Siga confesando: Dios mío, yo sé que tú me has escuchado. Es más, hace varios tiempo atrás, cuando estaba orando, yo dije: Dios, te pido por esto. Yo te doy gracias, Señor, porque lo he recibido. La Biblia lo dice, yo lo creo, y eso lo cambia todo. La Biblia lo dice, yo lo creo, y eso lo que lo cambia por completo. Quiero terminar ya para finalizar con este testimonio. Ya no es mío. Ya Dios me había sanado. Y cuando Dios obra sobrenaturalmente, literalmente para ti es fácil creer. Ya es más sencillo, porque es que Dios es sobrenatural. No se les olvide, Dios es sobrenatural. El evangelio de por sí es sobrenatural. ¿Quién lo trajo? Jesucristo, Dios hecho hombre, sobrenatural. Así que quiero terminar con este testimonio. Nos encontramos en la iglesia donde Dios actualmente nos tiene allí pastoreando. Una hermana en la fe, una ujier, una servidora,
Empezó con una inflamación acá en sus ganglios. La vimos. Nosotros también somos hombres de fe, pero también hombres de ciencia. Así que le dijimos: ve por favor donde el doctor. Ve al doctor, no está mal ir al doctor cuando te sientes enfermo, está bien. Así que ya fue, le hicieron los exámenes y lo que nosotros temíamos, esta mujer tenía cáncer, había hecho ya metástasis en todo su cuerpo. Así que, ¿qué fue lo que le dijimos a ella? Y este es el consejo que yo le doy a usted ya para irnos a casa. Yo le dije: querida, ella se llama Nuri. Yo le dije: Nuri, lo único que te aconsejo es que cuando vayas al doctor a hacer tu quimioterapia, recuerda pronunciar la palabra de Dios. La fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. En ese momento ella iba a sus quimioterapias, quedó completamente calvita. Total, quimioterapia 1, 2, 3, 2 meses así. Y en un domingo, por eso es tan importante venir a congregarse, en un domingo el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Y el Espíritu Santo me dijo: dile que Jesucristo la sana. La miré y le dije: Nuri, Jesucristo te sana. Cuando ella me ve, ella recibe la palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios es espiritual. Tú la recibes en tu espíritu y luego se manifiesta a nivel físico. Ella me ve, ella recibe, y a la semana fue otra vez a quimioterapia. Le dijo: doctor, yo he sido sanada por las llagas de Jesús. Y el doctor dijo: señora, usted está en negación. Dijo: no, doctor, yo sé que Dios me sanó. Fue tanta la discusión que el doctor dijo: bueno, está bien, vamos a hacer exámenes. Le hicieron exámenes, salieron negativos, no tenía cáncer ya en su cuerpo. El doctor dijo: vamos a pedir exámenes más exhaustivos. Hicieron exámenes más exhaustivos y no había nada allí. Ya Dios la había sanado por completo. Mi querido, mi querida hermana, usted y yo necesitamos una relación constante con nuestro Creador para tener una fe increíble, una fe que mueva montañas, como dijo Jesucristo. Esta fe nace a través de una relación personal y progresiva con el Hijo de Dios. Así que esta mañana me gustaría que por favor cerrara usted sus ojos. Vamos a orar hoy, vamos a orar en esta hora. Yo no sé cómo es que usted haya venido hoy. Si tiene alguna enfermedad, vamos a orar también por los enfermos hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que cierra tus ojos. Quiero que entregues todo en este momento, todo tipo de carga, angustia a Jesús en esta hora. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro Señor, y tu palabra dice que donde tú estás, allí hay libertad por completo, mi buen Señor.